Tengan ustedes buenos días. El tema que vamos a tratar en esta charla será una introducción breve sobre el sistema nervioso. Este sistema es el sistema integrador, junto con el sistema endocrino, que darán un completo control de las distintas funciones del organismo, y es por ello que es muy importante tener en cuenta, en un repaso muy rápido de las estructuras que vamos a hacer el día de hoy, y principalmente la relación anatómico-funcional, y además tener en cuenta las distintas características que tienen los componentes de este sistema para conformar un sistema integrador, como estábamos diciendo recién, que podrá mantener la homeostasis de todo nuestro organismo, dada la gran interacción que hay entre diversos órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, para dar inicio, lo que vamos a hacer es, como hacemos siempre, una propuesta sobre los temas que vamos a tratar, ¿sí? Eh, Vamos a hablar muy rápidamente sobre la evolución del sistema nervioso, ya que no es objeto de esta charla, pero sí tener en cuenta las particularidades que han ido haciendo que los animales vayan adquiriendo mayor cantidad de funciones, ¿sí? Cerebrales, gracias al desarrollo de las distintas estructuras que lo componen, ¿sí? También veremos alguna cuestión relacionada al esquema general de lo que sería la integración de la información, como ocurre en el sistema nervioso. Haremos un muy breve repaso de la estructura general anatómica. Veremos algunas características importantes, como puede ser la importancia de la barrera hematoencefálica, que lo deben haber visto en otros aparatos y sistemas, digamos, en otros cursos, donde pueden haber visto las características histológicas y también las características bioquímicas del líquido cefalorraquídeo, y tener en claro cómo se forma ese líquido en el cual está inmerso todo el sistema nervioso. Permite también reconocer que su alteración puede estar asociado a distintas patologías. Vamos a ver cómo es la estructura de la médula espinal, el encéfalo y todos sus componentes, las generalidades de la anatomía funcional. Después cada una de estas las iremos viendo en detalle en la medida que desarrollemos el resto de las clases de este módulo. Veremos cómo son las características estructurales de una neurona, que la deben haber visto en histología, pero haremos un breve repaso. Los tipos de neuronas, que también deberían haberlo visto en otros cursos, como aquellos donde puedan haber recorrido las distintas partes de la neurona, y también haber visto que en distintas funciones vamos a tener también involucradas distintas estructuras, ¿sí? Y distintas células, como pueden ser también las de la glía, ¿sí? Que son muy importantes para la funcionalidad del sistema nervioso, y la pérdida de las mismas puede producir una alteración en el correcto funcionamiento neuronal. Finalizaremos viendo, a modo de resumen, cómo las distintas órganos y sistemas están interaccionando con el sistema nervioso, y este, a modo de control, produce distintos efectos, ¿sí? Controlando diversas funciones fundamentales para el funcionamiento de todo nuestro organismo. En particular, ahora lo que vamos a hacer es ver el, lo que sería un breve repaso, digamos, de la evolución del sistema nervioso en los animales. Sin entrar en demasiados detalles, lo que podemos decir es que los sistemas nerviosos, desde los animales primitivos hasta el ser humano, ha ido evolucionando desde la particularidad de contar con redes neurales, ¿sí? que son la estructura más simple de estos sistemas nerviosos, donde, por ejemplo, en animales multicelulares, ¿sí? Como serían en el Filonidaria, donde entran las medusas, como se pueden ver en esta imagen,
El sistema nervioso es una red de nervios, ¿sí? Que tiene neuronas sensitivas, interneuronas y neuronas motoras que inervan los músculos y las glándulas y que van a permitir que estos animales puedan hacer movimientos coordinados y complejos. Todos pueden haber visto en algún documental la complejidad de movimientos que tiene una medusa o también las características de cuando se alimenta, que realmente, aunque no tengan un cerebro, ¿sí? O una organización ganglionar, sí tienen comportamientos que infieren o que, digamos, uno puede suponer que hay una gran interacción entre neuronas para lograr una correcta coordinación, ¿sí? Luego, en los platelmintos, ya sí se pueden observar el primer desarrollo de los sistemas nerviosos, ¿sí? O cerebros primitivos, donde hay una organización neuronal en una estructura, ¿sí? Estos cuerpos neuronales conforman un cerebro rudimentario que justamente son células nerviosas concentradas en la región de la cabeza, ¿sí? A partir de ahí surgen dos grandes nervios, que son las cuerdas nerviosas, que conducen a una red nerviosa que inerva las regiones distales del cuerpo del platelminto, ¿sí? Los gusanos segmentados, anélidos, como la lombriz de tierra, tienen un sistema nervioso central más avanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tienen conjuntos de cuerpos que están ubicados en la región cefálica, pero también que se van organizando en ganglios a lo largo de toda la cuerda nerviosa, ¿sí? Entonces esto va permitiendo cierta independencia funcional en cada una de las zonas donde se establecen estos ganglios y estos nervios que se desprenden de estos ganglios, ¿sí? Entonces, así podemos ir viendo cómo van evolucionando los distintos órganos, principalmente también en base a la recepción de distintas sensaciones, digamos, que provienen del medio, ¿sí? Diversos estímulos, que es necesario integrarlos para producir una respuesta. Los cerebros, por ejemplo, de los peces, que son de los más pequeños y poco evolucionados que hay dentro del reino animal, uno podría decir que tienen ciertas características de todos modos que hacen que, digamos, integren diversas respuestas, como pueden ser las sensaciones de estímulos químicos, ¿sí? Que se encuentran en el medio, y a partir de ahí podemos ir viendo cómo, por ejemplo, en las aves se desarrolla mucho más el cerebro anterior, aunque este cerebro anterior no tiene, como podemos ver en el ser humano, protusiones y pliegues que lo que hacen es aumentar en gran cantidad la superficie de esta masa encefálica y que obviamente el desarrollo de estas estructuras va acompañada de la adquisición de más funcionalidades. Por ejemplo, en las aves, una estructura que se encuentra bien desarrollada es el cerebelo, y esto es gracias a que las aves obviamente van a tener que tener una gran adaptación al equilibrio, a la postura, a la ubicación en el espacio, debido a bueno, las distintas capacidades que tienen que tener las aves para poder ejecutar el vuelo, ¿sí? Esto es una función muy compleja y por tanto requiere un mayor desarrollo de la estructura cerebral, ¿sí? O encefálica que va a estar relacionada a esa función. Entonces, en el cerebro humano, como decíamos, se encuentra muy desarrollado, ¿sí? Todo lo que sería la masa cefálica, y la presencia de estos pliegues lo que hace es aumentar la cantidad de tejido que está dentro del cráneo. Se supone que si se pudiera insuflar el tejido cerebral y dejarlo sin pliegues, como sería el cerebro quizás de un organismo menos evolucionado, como un roedor o un ave, el cerebro tendría 3 veces más volumen que el que normalmente tenemos encerrado en nuestro cráneo, y por tanto la
la estructura cefálica o nuestra cabeza debería ser del tamaño de una pelota de playa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que permiten estos pliegues es mantener una estructura dentro del cráneo que obviamente está ampliada en superficie y por ello es que tiene también gran cantidad de estructuras en su interior, principalmente, como sabemos, la sustancia gris y la sustancia blanca, donde vamos a tener los nervios que forman lo que sería la sustancia blanca por la presencia de mielina y la sustancia gris formado por los cuerpos neuronales. Es importante entonces ir identificando que la adquisición evolutiva de distintas funciones ha ido acompañado de un mayor desarrollo también de las estructuras anatómicas involucradas en la función encefálica. En cuanto a esta estructura general, uno podría decir que bueno, el sistema nervioso central, uno lo podría dividir como si fuera una estructura integradora, ¿sí? Donde tenemos eferencias motoras y aferencias sensitivas. Es decir, que todo lo que provenga de los sentidos somáticos y los sentidos especiales, que va a ser otra de las charlas que vamos a ver en esta semana, y que entonces aportan la información del medio externo e interno a través de estas aferencias sensitivas, se integran en el sistema nervioso central y esto produce distintas respuestas, ¿sí? Estas eferencias motoras van a ser somáticas, ¿sí? Que van a ser respuestas principalmente a los músculos esqueléticos, o autónomas, ¿sí? Que es la otra división del sistema nervioso, que va a dar respuestas a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Estas van a llegar al músculo liso, al músculo cardíaco y distintas glándulas, como vamos a ver muy brevemente en esta charla, que van a dar distintas respuestas que son necesarias, ya sea desde una cuestión más primitiva, como podría ser una respuesta de estrés o de huida, dada por el sistema nervioso simpático, como funciones más complejas, como puede ser la ejecución de movimientos que requieren destreza, como por ejemplo colocarse o quitarse una camisa, ¿sí? Abrochando y desabrochando botones. Esto implica movimientos finos y movimientos gruesos que tienen que ser finamente y correctamente regulados a partir de las eferencias motoras, y obviamente requieren de una integración correcta a nivel del sistema nervioso central, en la cual van a participar distintas eh, estructuras anatómicas que ya vamos a ver también más adelante. En cuanto a lo que es esto de la estructura general y de las distintas respuestas, digamos, la forma más simple de entender este sistema nervioso sería que aferencias sensitivas llegan a un centro integrador y esto determina eferencias que dan una respuesta. Eso sería un reflejo quizás neural simple que existe en nuestro organismo, ¿sí? Estos se integran a nivel de la médula espinal, pero si tomamos como un todo el sistema nervioso con todas las distintas respuestas que se producen en un ser humano, tenemos que tener en cuenta que el sistema sensitivo va a interaccionar con un sistema cognitivo, voluntario y un sistema conductual, y con el sistema nervioso central, y a través de ello, ¿sí? Esta interacción determinada por funciones cerebrales superiores, funciones cerebrales más simples, van a determinar una respuesta que va a ir al sistema motor. Ese sistema motor va a determinar una respuesta o una conducta fisiológica, pero va a generar una retroalimentación, esta respuesta, que va a terminar a través de una nueva sensación, o digamos un nuevo estímulo que va a llegar a estos sistemas, a controlar el nivel de respuesta que se va a producir. Es decir que es mucho más complejo la integración de toda función, salvo cuando estamos hablando de reflejos monosinápticos, como vamos a ver más adelante, que no requieren un nivel de control superior, sino que simplemente pueden ejecutarse a partir de un estímulo, como podría ser el reflejo rotuliano, ¿sí?
En cuanto a la estructura general, lo que podemos decir es, como ya habíamos visto, que la sustancia gris contiene las células nerviosas, ¿sí? Amielínicas, las dendríticas y las dendritas y las terminaciones axónicas, ¿sí? Del sistema nervioso. Por tanto, la sustancia blanca estará conformada por axones mielínicos con escasos cuerpos neuronales y eso dará las distintas características de los nervios y del encéfalo, ¿sí? En sus distintas porciones, que también ya vamos a analizar más adelante, conformando, por ejemplo, núcleos que pueden diferenciarse en la masa encefálica, ¿sí? Eh, y también, por ejemplo, la sustancia gris que puede diferenciarse en un corte de médula ósea, ¿sí? En la médula lo que vamos a observar es una sustancia gris central en forma de mariposa, con una sustancia blanca que la rodea, y esta sustancia blanca que la rodea está conformada por los axones que van a ser ascendentes o descendentes, dependiendo eh, el lugar donde uno vaya a analizar dentro de esta estructura, ¿sí? Por fuera de la médula ósea, de importancia fundamental para el correcto funcionamiento de la médula y de todo el sistema nervioso, vamos a encontrar lo que serían las meninges, ¿sí? Las meninges van a estar formadas por la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La dura madre es la capa más externa y más rígida de todas las meninges, y lo que van a dar es cobertura y protección, además de contener en su interior al líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo que va a estar principalmente circulando por dentro de la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Entonces vamos a encontrar distintos sectores, ¿sí? Donde vamos a tener la dura madre en el exterior, ¿sí? Conformando, por ejemplo, senos venosos, donde se va a producir intercambio con el líquido cefalorraquídeo, la aracnoides, ¿sí? Que va a tener el espacio subaracnoideo, y ahí es donde se va a ubicar el líquido cefalorraquídeo. Sí, ya vamos a ver algunas características de este líquido cefalorraquídeo. Y por fuera de esto la pía madre, ¿sí? Entonces, la importancia de esta estructura, porque eh, la dura madre va a ser la que va a estar en contacto principalmente con lo que serían las venas, mientras que la estructura de la pía madre va a estar en una mayor profundidad y en contacto más estrecho con la masa encefálica, con las arterias, ¿sí? Alrededor de 300 mililitros por día se reponen de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es producido por el plexo coroideo, que lo que va a hacer es producir un filtrado, ¿sí? Proveniente de los capilares sanguíneos, ¿sí? Y a partir de esto, por uniones eh, no de libre interacción, como pueden ser en los capilares de cualquier órgano, sino a partir de canales va a producir el volcado de ciertos contenidos como agua, iones, vitaminas y nutrientes al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es decir que este líquido cefalorraquídeo es un derivado del plasma, pero que no tiene exactamente su misma composición, porque los distintos solutos y el agua que ingresa a su interior lo hace a través de canales, ¿sí? No es exactamente un ultrafiltrado como se daba a nivel del glomérulo renal, debido a que a nivel del glomérulo renal los capilares tenían libre difusión hacia el espacio de Bowman, y entonces se producía el paso de sustancias que pudieran filtrarse, ¿sí? En este sentido, el líquido cefalorraquídeo es distinto, porque las uniones entre las células endoteliales de los capilares no permiten, o no son fenestradas, digamos, no permiten el libre paso, sino que tienen uniones estrechas. Entonces, al no permitirse el libre filtrado de solutos y agua hacia el espacio subaracnoideo, lo que debe ocurrir es el transporte de sustancias a través de canales, y por eso es que es bastante selectivo el contenido de líquido que se encuentra en el interior, ¿sí? Este
esta limitación al paso de sustancias determina lo que se denomina barrera hematoencefálica, es decir, que no todas las sustancias van a pasar por estas uniones estrechas, ¿sí? Que están expresadas aquí, y además los astrocitos determinan uniones o prolongaciones que rodean estos capilares y entonces también sirven como una suerte de filtro para las distintas sustancias que quieran atravesar. ¿Por qué esto es importante? Porque la neurona requiere la presencia de algunos solutos y otros no, y es muy importante cuidar que no lleguen tóxicos de distintas procedencias a la masa encefálica y que puedan producir la alteración de las neuronas, ¿sí? Entonces, la barrera hematoencefálica previene el llegado de ciertos tóxicos hacia las neuronas y por tanto cuida de que el contenido que llegue sea bastante estable todo el tiempo. Normalmente en el líquido cefalorraquídeo, toda vez que aumentan las proteínas y por ejemplo disminuye la glucosa, es decir que tenemos un aumento en la proteinorraquia o una disminución en la glucorraquia, podemos estar pensando, suponiendo, ¿sí?, que hay una presencia de una infección. Esto luego obviamente tiene que certificarse mediante el hallazgo de otros tipos, como por ejemplo el aislamiento del germen patógeno, pero esos cambios son indicativos de que algo está pasando en el líquido cefalorraquídeo y mediante una punción lumbar yo puedo, obviamente siempre de la mano de la clínica del paciente, hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una meningitis. Entonces, es muy importante esta barrera hematoencefálica para no permitir el paso de sustancias que sean tóxicas y lesivas. ¿En qué zonas sí se permite el paso de ciertas sustancias y la llegada a las neuronas? Por ejemplo, en el bulbo raquídeo hay una mayor capacidad de difusión a través de esta barrera, porque las neuronas tienen que sensar principalmente en lo que sería el centro del vómito, distintos tóxicos que puedan venir por sangre y que representen su presencia en el tubo digestivo. Entonces, de manera refleja, se induce el vómito para tratar de eliminar la sustancia tóxica que esté presente en este lugar, ¿sí? Por otro lado, a nivel de la adenopófisis, ¿sí? Es importante, y la neurohipófisis es importante también que haya una facilidad de el acceso de las sustancias producidas en estas estructuras del sistema nervioso para que lleguen a circulación, ¿sí? Por ejemplo, la neurohipófisis secreta hormona antidiurética, oxitocina, que deben llegar por el sistema porta-hipofisiario hasta circulación general para llegar hasta el lugar de acción, como puede ser el riñón o el útero. Entonces es muy importante que haya en ciertos lugares una capacidad de acceso de las sustancias hacia o que atraviesen con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, y en esos lugares la barrera hematoencefálica permite el paso con mayor libertad, ¿sí? En cuanto a las estructuras, digamos, que van a componer todo este sistema nervioso, vamos a empezar hablando de la médula espinal. La médula espinal, como ya saben, está dividida en varias porciones, ¿sí?, de acuerdo a la altura y las vértebras, ¿sí?, lumbares, sacras, ¿sí?, torácicas, cervicales que tengamos a nivel óseo, ¿sí? Entonces, esta médula espinal tiene la particularidad, ¿sí?, que van a ingresar nervios, ¿sí?, nervios espinales, que por la raíz dorsal van a ingresar principalmente teniendo información sensitiva, ¿sí?, dando origen a un ganglio, ¿sí?, que se llama ganglio de la raíz dorsal, ¿sí?, donde ingresa la información sensitiva. A partir de ahí va a llegar hasta la sustancia gris, ¿sí?, donde va a ser sinapsis con distintas interneuronas que van a poder ascender, ¿sí?, hacia el sistema nervioso central para llevar información, ¿sí?, y además también van a poder producir estímulos, ¿sí?, que van a ir a través de lo que serían las neuronas de el asta ventral, ¿sí?, o la raíz ventral, que son neuronas motoras, ¿sí? Entonces esto va a determinar la respuesta, ¿sí?,
que puede ser, si es directa, estamos hablando de lo que sería una vía refleja, o pueden ascender y descender para hacer nuevamente sinapsis y producir un estímulo, ¿sí?, que vaya a desencadenar una respuesta sobre músculos o distintas glándulas, ¿sí? Entonces, en esto va a ser muy importante, ¿sí? Como ya sabemos, las vértebras, ¿sí?, y los discos vertebrales para proteger, ¿sí?, este canal central medular que contiene a la médula espinal, ¿sí? Recordemos que la sección de la médula espinal en distintas porciones puede ser tan grave como producir la incapacidad, ¿sí?, de recibir distintas respuestas sensitivas o de ejecutar distintas respuestas motoras por el lugar donde se haya seccionado la médula espinal. ¿Mm? Esto que hablábamos recién está relacionado principalmente a los núcleos, ¿sí? Hay distintos núcleos, podemos decir que los núcleos somatosensitivos van a estar obviamente relacionados al asta dorsal, ¿sí?, ya sean viscerales o somáticos, mientras que los motores, ¿sí?, van a estar asociados a la raíz ventral, ¿sí?, donde vamos a tener núcleos eferentes autónomos y núcleos motores somáticos. Estos núcleos, aparte de poder afectarse lo que sería directamente la sustancia gris, también pueden afectarse la sustancia blanca, ¿sí? Recordemos que por la sustancia blanca van a ir todos los axones que vienen ascendiendo o descendiendo del sistema nervioso central, es decir, del encéfalo, ¿sí? Entonces, desde el encéfalo vamos a tener tractos descendentes, ¿sí?, espinotalámicos laterales, ¿sí?, espinotalámicos anteriores también, y hacia también al encéfalo vamos a tener los haces que van a llevar la información, ¿sí?, o aquellos que sirven para informar justamente lo que está aconteciendo en el exterior y tiene que llegar hacia el encéfalo, ¿sí? Entonces va a ser importante recordar la ubicación anatómica de estos tractos, ¿sí?, ascendentes y descendentes, para interpretar distintas sintomatologías que pueda tener una persona en lo que sería el ámbito patológico. Así tenemos lo que serían los tractos sensitivos, como habíamos dicho, las columnas dorsales, los tractos espinocerebelosos dorsales, el tracto espinocerebeloso ventral y el tracto espinotalámico. Por otro lado, los tractos motores, estamos hablando del tracto córtico espinal ventral, tracto tectoespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal medial, retículo espinal lateral, rubro espinal y córtico espinal lateral. Todos estos los vamos a ir viendo en las distintas clases, y por eso es que no me detengo ahora, para identificar cada una de las distintas informaciones que va a llevar. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si yo hablo de una sección que afecte una porción de la médula, yo puedo tener una pérdida, ¿sí?, de la información desde la sección hacia abajo, es como se suele referir, de la información sensitiva, o por ejemplo, la imposibilidad de ejecutar ciertos patrones motores o movimientos cuando se haya seccionado, por ejemplo, la porción anterior del asta ventral, ¿sí?, o lo que sería la porción lateral, ¿sí?, donde se afectan estos tractos que vienen descendiendo, ¿sí?, desde la corteza cerebral, y por tanto no van a poder producirse ningún movimiento por debajo de la lesión. Esto ya lo vamos a ir viendo cuando veamos principalmente corteza sensitiva y corteza motora, los distintos haces ascendentes y descendentes que tienen que ver con este tipo de respuestas. Bien, en cuanto a la médula, entonces lo importante y fundamental va a ser que distintos estímulos, ¿sí?, que van a llegar, como decíamos, por el asta dorsal, van a ser integrados y van a poder ascender hacia la corteza, ¿sí?, por distintas vías, ya sea de vía directa o a través de estímulos que lleguen por interneuronas, ¿sí?, que van a poder también ir ascendiendo y dando distinta información de lo que está ocurriendo en nuestro medio o en nuestro cuerpo, ¿sí?
y también distintas respuestas que van a poder ser descendentes y van a poder venir a actuar sobre el músculo esquelético, o también respuestas reflejas que el mismo estímulo local a nivel de un receptor sensitivo pueda integrarse a nivel medular y dar una respuesta refleja, ¿sí? Conformando lo que podría ser un reflejo monosináptico, como es el reflejo que estamos viendo aquí, donde un uso muscular, ¿sí? Produce un reflejo de extensión por un exceso en la contracción del músculo femoral, ¿sí? Este tipo de respuesta ya lo vamos a ver, monosináptica. Estamos hablando de una recepción sensitiva en el uso muscular, ¿sí? Que da una respuesta a interneurona que inhibe el músculo que está produciendo un estímulo del lado en la misma pierna, digo, y entonces lo que hace es inhibir una inhibición y por lo tanto produce la contracción del músculo para terminar de producir esta o contrarrestar la acción que se está produciendo sobre el músculo femoral, ¿sí? Este tipo de respuesta la vamos a ver con mayor detalle cuando veamos cada uno de los reflejos, pero esto sería un reflejo monosináptico, ¿sí? Tenemos otros reflejos que son polisinápticos, que implican un mayor nivel de respuesta, ¿sí? Y esto se produce principalmente por un receptor que se ubica dentro del músculo, es decir, una respuesta propioceptiva. En cambio, uno puede tener una respuesta a un reflejo, como podría ser el golpe sobre el tendón rotuliano, que produce la extensión refleja de la pierna, ¿sí? Y eso es un reflejo también monosináptico, que lo que hace es, ante la recepción del golpe en el reflejo rotuliano, se estimula, ¿sí? Una neurona motora, ¿sí? Que produce la extensión de la pierna. Esto es un reflejo monosináptico, el reflejo rotuliano clásico. En cuanto a otro tipo de respuesta, podemos también tener que haya una respuesta de tipo autonómica, ¿sí? Con el sistema nervioso autónomo, que lo vamos a ver más adelante, donde se va a producir efectos sobre distintos tipos de músculo, como cardíaco, liso o glandulares, en base también a lo que pueden ser distintas respuestas sensitivas. En cuanto al encéfalo, así recordando algunas generalidades, lo que podemos decir es que el tronco encefálico es la parte más antigua y primitiva, ¿sí? Ubicada entre el cerebro y la médula espinal. Está formado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Aquí se van a ubicar 11 de los 12 núcleos de los pares craneales, ¿sí? Los cuales están asociados todos a la formación reticular, la cual va ascendiendo, ¿sí? Llegando hasta la zona de integración e interacción que está conformada por el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? En el tálamo y hipotálamo es una estación integradora justamente y de relevo que regula distintas funciones determinando la homeostasis corporal, ¿sí? Entonces, ahí en el hipotálamo tenemos la hipófisis y la glándula pineal, ¿sí? La pineal secretora de melatonina, la cual regula nuestro ritmo circadiano, y la hipófisis, un gran centro regulador del sistema endocrino, como vamos a ver más adelante, pero que produce justamente la producción de distintas hormonas que van a determinar las funcionalidades de lo que vamos a llamar ejes, ¿sí? Hipotálamos, hipófiso y el órgano en cuestión, como podría ser hipotálamo, hipófisis tiroideo, hipotálamo, hipófisis adrenal, es decir, hormonas que van a ser eh, producidas a nivel hipotalámico. A partir de ahí van a producir un estímulo o una inhibición sobre la hipófisis para que se libere otro tipo de hormona, y a partir de ahí esa hormona por circulación va a llegar hasta el órgano blanco, ¿sí? Eso sería la adenihipófisis. La neurohipófisis, como habíamos dicho antes, libera directamente hormonas que son producidas como prohormonas en el hipotálamo, y que llegan a través de neuronas, ¿sí?
a el sistema porta hipoficiario para ser liberadas y de ahí llegar a circulación general. Es el mejor ejemplo, la hormona antidiurética, que ya la vimos en la funcionalidad del sistema renal. Por otro lado, también tenemos de importancia el cerebelo, ¿sí? El cerebelo recibe aferencias de receptores somáticos periféricos, de receptores de equilibrio del oído interno y también de aferencias motoras del cerebro. Ya vamos a ver la importancia del cerebelo para el equilibrio, la postura y también para el ajuste de los movimientos. Entonces, es un órgano que tiene gran importancia y que ha ido desarrollándose evolutivamente en los seres humanos debido a las distintas habilidades, ¿sí? Que muestra nuestra especie. En cuanto al cerebro, bueno, propiamente dicho, ya sabemos que se divide en dos hemisferios interconectados por el cuerpo calloso, ¿sí? Que es de sustancia blanca, y cada hemisferio se divide en 4 lóbulos, ¿sí? Con distintas funciones: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Cada uno de estos tiene distintas áreas, ¿sí? De sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris va a representar lugares de integración, ¿sí? De respuesta, principalmente dado obviamente por la presencia de neuronas, y que va a determinar distintas funciones, ¿sí? Ya sean funciones motoras más simples o funciones superiores que requieren mayor nivel de integración a nivel neuronal en el encéfalo. Dentro de lo que estábamos hablando, de esto de la anatomía funcional, lo que podemos decir es que el lóbulo frontal tiene o contiene el área de asociación, ¿sí? Que coordina la información proveniente de otras áreas y controla algunas conductas, ¿sí? Recordemos que el comportamiento social está muy relacionado a un correcto funcionamiento del lóbulo frontal. En cuanto a lo que es áreas más frontoparietales, estamos hablando de áreas todas relacionadas al movimiento, ¿sí? Con la corteza motora primaria y el área de asociación motor y la corteza premotora, ¿sí? Que van a determinar todos los movimientos musculoesqueléticos. En el lóbulo parietal vamos a tener la integración de toda la información sensitiva, desde la piel, sistema musculoesquelético, vísceras y papilas gustativas, donde tenemos el área de asociación sensitiva y la corteza somatosensitiva primaria. En el lóbulo occipital vamos a tener principalmente la función de la visión, como ya recordarán, con el área de asociación visual y la corteza visual. Y en el lóbulo temporal vamos a tener funcionalidades importantes, como va a ser la audición, ¿sí? Donde tenemos el área de asociación auditiva y la corteza auditiva, ¿sí? Y dentro de lo que sería también las otras funciones somatosensitivas, vamos a tener el gusto y el olfato, ¿sí? Con la corteza gustativa y la corteza olfatoria en la profundidad de lo que sería la cisura de Sillé. En la región dentro de... Bueno, en este cuadro obviamente se vuelve a repetir un poco lo mismo, ¿no? De lo que acabamos de ver, solamente que hay algunas estructuras más específicas, como podrían ser los ganglios de la base, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante relacionados con el movimiento, la presencia de la amígdala y el hipocampo, ¿sí? De lo que es el sistema límbico, que controlan o están relacionadas a la emoción, el aprendizaje y la memoria. Luego, distintos centros de integración, como puede ser el tálamo, ¿sí? Que es una estación de integrador y de relevo para la información sensitiva y motora, el hipotálamo con todo lo que ya habíamos dicho y su importancia de regulación de la homeostasis, la hipófisis y la glándula pineal, el cerebelo, y bueno, a nivel del tronco encefálico, las distintas funciones del mesencéfalo para principalmente el movimiento ocular, la protuberancia, una estación de relevo entre cerebro y cerebelo, ocupada de la coordinación de la respiración, y el bulbo raquídeo, que tiene el control de funciones involuntarias, como el control de la presión arterial, también el control de la respiración, ¿sí? Y la formación reticular, ya la vamos a ver, participa del estado de alerta, el sueño, el tono muscular y la modulación del dolor. Entonces, todas estas distintas áreas las vamos a ir viendo en profundidad. Ahora esto fue
un pantallazo, simplemente como para recordar lo que ya han visto en otros módulos como anatomía, relacionándolo un poquito con las distintas funciones que vamos a ver a lo largo de todo el módulo. En cuanto a la estructura general, bueno, ya saben que cada una de estas estructuras están formadas entonces por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris suele conformar distintos núcleos, ¿sí? Donde en cortes anatómicos pueden diferenciarse, ¿sí? Distintas zonas con su distinta funcionalidad. Esto es simplemente para ir refrescando algunos contenidos anatómicos que ya han visto, pero cada una de estas zonas y su importancia, de las zonas donde ascienden distintas fibras, como las fibras córtico-espinales o el sistema anterolateral lemniscomedial, ya lo vamos a ir viendo todos cuando veamos, por ejemplo, cómo se produce el control motor, ¿sí? La producción de los movimientos. Vamos a ir viendo la particularidad de todas estas distintas áreas, ¿sí? Y distintos haces que van a permitir en algunos casos controles motores, como también lo que va a ser su relación con la sensibilidad, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo esto a lo largo de los distintos clases que vamos a ir teniendo. Esto solamente para ir recordando por dónde pasaban el núcleo grácil, el fascículo cuneiforme, núcleo cuneiforme, ¿sí? Recién veíamos también dónde están ubicados los ganglios de la base, ¿sí? El globo pálido, el núcleo caudado, todas estas estructuras para ir recordando de neuroanatomía, que van a ser importantes porque están todas relacionadas con distintas funciones que vamos a ir profundizando a lo largo del módulo. Entonces, lo que podríamos resumir en cuanto a la anatomía funcional del sistema nervioso central es que la médula espinal, a través de sus raíces dorsales y ventrales, está ocupada del aporte sensitivo, circuitos reflejos, estímulos motores somáticos y autonómicos. El bulbo raquídeo está ocupado del control de la respiración y cardiovascular, aportes auditivos y vestibulares, y también reflejos del tronco y del encéfalo. La protuberancia, con el control respiratorio y urinario, control de los movimientos oculares, control de la sensibilidad y movilidad de la cara. El cerebelo, para la coordinación motor, aprendizaje motor y equilibrio. El mesencéfalo, con la regulación y mapeo acústico, control de los ojos, incluidos los movimientos de los reflejos populares y del cristalino, y la modulación del dolor. En el tálamo, habíamos dicho que era una importante estación de relevo, donde teníamos la circulación de estímulos sensitivos y motores hacia la corteza cerebral, y la regulación de la actividad cortical y estímulos visuales. El hipotálamo, con el control autonómico y endocrino, junto con la conducta motivada. Los ganglios de la base, el modelado de los patrones de inhibición motora tálamo cortical, y la corteza cerebral, encargada de la percepción sensitiva, el conocimiento, el aprendizaje, la memoria, la planificación motora y los movimientos voluntarios, junto con el lenguaje en sus áreas principales de Broca y Wernicke, como podrán recordar. Entonces, esto es un poco del repaso de la anatomía funcional del sistema nervioso, que ustedes ya deberían haber visto en neuroanatomía, pero que es bueno recordarlo para ir volviendo a retomar temas que anteriormente habían visto y que realmente nos van a ser de mucha utilidad durante el desarrollo de este módulo. Otra división del sistema nervioso, como habíamos visto al principio, es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sin entrar en mayores detalles, vamos a decir que el sistema nervioso autónomo va a controlar dos tipos de respuestas, ¿sí? Principalmente la respuesta de estrés o huida, mediada toda por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos a ver que su agonismo va a producir la dilatación de la pupila y elevación del párpado, ¿sí? Producir una piloerección, estimular la secreción de las glándulas sudoríparas, inhibición de la digestión porque se encarga de llevar sangre principalmente hacia corazón y pulmón, que van a ser los órganos que van a estar principalmente mediando esta respuesta de huida, mientras que la estimulación de los órganos digestivos va a estar inhibida por todo lo que es el sistema nervioso simpático, porque pensemos en que esta respuesta de huida es, para que se hagan o tengan una mayor claridad, la respuesta
que se genera frente al miedo, ¿sí? Entonces, el huir, el salir corriendo frente a un estímulo que genera este tipo de respuesta, va a inducir este tipo de cambios, ¿sí? Lo contrario va a ser la división parasimpática, que va a ser más, o va a estar más relacionada a lo que puede ser una respuesta postprandial, ¿sí? Donde se estimula principalmente la digestión, y entonces se van a inhibir todo lo que es el latido cardíaco, ¿sí? Fíjense que el agonismo a través del sistema parasimpático ralentiza el latido cardíaco, constriñe las vías respiratorias, produce la secreción de lágrimas y la contracción de la pupila, ¿sí? Estimula los distintos órganos que van a estar involucrados, ¿sí? Principalmente en la digestión, como puede ser la liberación de bilis, ¿sí? Desde la vesícula biliar. Entonces, fíjense que todo lo que es a nivel parasimpático siempre está contrario a la respuesta del sistema nervioso simpático, y el agonismo va a ser distinto, ¿sí? Como ya vamos a ver enseguida, también a nivel preganglionar y postganglionar, ¿sí? En cuanto al sistema nervioso entérico, recordar que es un sistema nervioso que se lo considera en alguna literatura como parte del sistema nervioso autónomo y separado del sistema nervioso simpático y parasimpático, ya que el sistema nervioso entérico tiene su autonomía y puede funcionar sin el agonismo de estos dos, pero a nivel práctico lo que vamos a hacer es agruparlo al sistema nervioso entérico como parte del sistema nervioso autónomo y como parte de las respuestas del sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo tiene una particularidad, que es que siempre tiene una respuesta distinta dependiendo, obviamente, el tipo de mediador químico liberado y también en lo que sería el agonista, y también el receptor en el cual actúa este agonista, ¿sí? Entonces, la diferencia con, por ejemplo, en el sistema nervioso somático, donde tenemos una neurona con un axón que libera acetilcolina y actúa sobre un receptor nicotínico N1, ¿sí? Para dar una respuesta a nivel, por ejemplo, del músculo esquelético. En el sistema nervioso autónomo tenemos neuronas, ¿sí? Como puede ser la fibra preganglionar, que va a liberar acetilcolina, ¿sí? Eso va a actuar sobre un receptor nicotínico N2, pero va a producir el estímulo sobre una segunda neurona, ¿sí? Esta primera neurona, fíjense que a nivel del sistema nervioso simpático es igual, ¿sí? Produce la liberación de acetilcolina, acción sobre un receptor nicotínico N2, pero la fibra postganglionar va a ser la diferente. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso parasimpático va a producir la liberación de acetilcolina, ¿sí? Esta segunda neurona, y va a actuar sobre un receptor muscarínico, ¿sí? Muscarínico de tipo 1 al 4, que van a producir distintos efectos sobre el órgano blanco, ¿sí? Acá lo importante es saber es que también, aunque la acetilcolina sea el mismo neurotransmisor, el actuar sobre distintos órganos, receptores muscarínicos, va a dar distintas respuestas sobre los órganos, ¿sí? En cuanto al sistema nervioso simpático pasa a una respuesta muy parecida, donde eh, la fibra postganglionar va a producir la liberación de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que sobre músculo liso, músculo cardíaco y glándulas va a terminar actuando sobre receptores alfa y beta, ¿sí? Que van a ver más adelante que tienen también distintos tipos, tipo 1 alfa, tipo 2 alfa, tipo 1 beta, tipo 2 beta, tipo 3 beta, ¿sí? Los cuales en cada uno de ellos va a producir distintas acciones, ¿sí? Entonces es importante aquí tener en cuenta que los neurotransmisores van a actuar sobre distintos receptores y van a poder producir distintas acciones que muchas veces confunden, ¿sí? Entre la acción del sistema nervioso simpático y parasimpático, y es por ello que hay que tener muy en cuenta el tipo de neurotransmisor y el tipo de receptor en el cual están actuando. Las propiedades del sistema nervioso autónomo, como ya sabrán, la conservación del medio interno, la regulación por incremento o disminución del control tónico, un control antagonista, es decir, que siempre que actúe el simpático, el parasimpático hace el control antagonista, ¿sí? Y las señales químicas con distintos efectos en diferentes tejidos, que es lo que acabamos de nombrar. En cuanto a los tipos celulares que vamos a tener en el sistema nervioso, vamos a tener que, obviamente, el actor principal va a ser la neurona, ¿sí? Que ya vamos a ver bien su estructura, pero tenemos gran cantidad de células
donde un rol importante lo cumplen las células de la glía, ¿sí? Como vamos a ver en un momento. Este sistema nervioso, que ya habíamos dicho que era un gran integrador de respuestas, entonces como vemos, este gran número de respuestas lo produce gracias a las neuronas, ¿sí? Estas neuronas van a ser entonces motoras somáticas o autónomas, ¿sí? Que van a actuar sobre distintos órganos y van a producir principalmente señales de retroalimentación, ¿sí? Que van a actuar sobre neuronas sensitivas que van a terminar informando al sistema nervioso central para poder producir ajustes, inclusive, dentro del mismo tipo de respuesta que se estaba realizando. Entonces es importante aquí que aunque la unidad funcional va a ser la neurona, todo nuestro sistema nervioso está conformado por redes neuronales y la complejidad de interacciones entre las distintas neuronas van a determinar la complejidad de respuestas que puede producir un ser humano frente a distintos estímulos, ¿sí? Eso es lo que de momento es imposible de replicar, por más de que se ha avanzado mucho en el conocimiento de, por ejemplo, la inteligencia artificial, porque los distintos patrones de respuesta y de interacciones neuronales con la plasticidad neuronal es lo que todavía no ha logrado, digamos, identificarse del todo y por tanto copiarse para hacerlo a través de la inteligencia artificial. En cuanto a la estructura general de la neurona, como ya recuerdan, bueno, tenemos un soma neuronal, ¿sí? Con un cono en el cual se continúa con un axón. Este axón suele estar rodeado por una vaina de mielina, ¿sí? Que deja en el medio los nodos de Rambier. Estos nodos de Rambier son zonas donde la membrana del axón está en contacto con el líquido extracelular y es donde se va a producir lo que se denomina conducción saltatoria, ¿sí? Ya lo vamos a ver en las próximas charlas relacionadas a sinapsis y conducción eléctrica. Y esta neurona termina en las dendritas, ¿sí? Que las dendritas son especializaciones que permiten la interacción con otras neuronas, ¿sí? Que también contienen dendritas en su parte, digamos, más proximal, asociadas al soma neuronal. Entonces, a partir de ahí es donde se va a producir la interacción entre dendritas y axones, ¿sí? Entre la parte distal del axón. Bien. Entonces, frente a la gran cantidad de respuestas que se tienen que producir, obviamente que va a haber una gran cantidad de clasificaciones de las neuronas, ¿sí? Con distintas particularidades, donde, por ejemplo, las proyecciones axonales pueden determinar cómo se clasifican las neuronas, ¿sí? Con distintas estructuras, como puede ser una célula del ganglio de la raíz dorsal, una célula bipolar retiniana, ¿sí? Que tienen distintas características, ¿sí? Donde por ahí lo más clásico es encontrar una neurona con patrón de tipo unipolar o bipolar, pero también podemos tener neuronas multipolares, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, células piramidales o células estrelladas con gran cantidad de dendritas y gran cantidad de interacciones que van a permitir generar y modular distintas respuestas, ¿sí? Entonces, todas estas distintas clasificaciones las voy a dejar para que ustedes las vean más adelante, en la medida que vayan revisando cada uno de los órganos y sistemas donde se producen distintas sinapsis, vamos a ir viendo las características también de las neuronas, ¿sí? Pero este es un tipo de clasificación. Otro tipo de clasificación también involucra la posibilidad de las distintas modalidades que pueda tener una neurona, ¿sí? Entonces la modalidad neural puede ser, por ejemplo, en cuanto a la dirección del flujo, una neurona aferente o eferente, es decir, aferentes dijimos que eran las sensoriales, que eran las que traían la información hacia el sistema nervioso central, y las eferentes, que en general son las motoras, son las que van a ir desde el sistema nervioso central a la periferia. Por otro lado, podemos tener, de acuerdo a su distribución anatómica, neuronas viscerales o neuronas somáticas, ¿sí? Que dependiendo si van a actuar sobre músculos, ¿sí? Principalmente las somáticas, ¿sí? También aquellas que van a actuar sobre la piel, o las viscerales que van a actuar
generalmente relacionadas a distintos órganos, ¿sí? En cuanto hay una tercera categoría, sí, que pueden ser en cuanto al origen embriológico, que son las especiales y generales, pero bueno, son todas clasificaciones o formas de dividir y digamos, tratar de unir una función, ¿sí? O una modalidad a una característica neuronal, ¿sí? Entonces, todas estas clasificaciones, independientemente de lo que determinen, en general van a estar asociadas a distintos controles que va a hacer o distinta información que va a recibir nuestro sistema nervioso. ¿Mm? Muy bien. Este control, como les decía recién, va a estar en general determinado por una red neuronal, ¿sí? Es decir, las neuronas no actúan de manera independiente, sino que siempre están en control y en contacto con otras interneuronas que van a terminar regulando, ya vamos a ver, con lo que van a ser denominados potenciales posinápticos, excitatorios, inhibitorios. Todo esto va a determinar distintas cambios o potenciales que van a ser traducidos por estas neuronas, ¿sí? En señales que van a llegar a otras neuronas para producir distintos efectos, ¿sí? Entonces, esta neurona sensitiva, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Que viene del sistema nervioso periférico, hace una sinapsis en una interneurona, ¿sí? Esta interneurona genera un potencial de acción que estimula otra neurona, en este caso una motoneurona, que va a dar un estímulo, ¿sí? A un músculo o una glándula para producir su acción. Entonces, fíjense que en general siempre tenemos distintas redes neuronales y en la medida que sea más complejo el tipo de respuesta, va a ser mayor la interacción entre ellas. ¿Mm? Dentro de lo que es la importancia de las células que estábamos hablando, dijimos que era importante para la neurona contar con una vaina de mielina. La vaina de mielina lo que hace es mejorar la capacidad de traducir o de llevar un estímulo, ¿sí? A través del axón y de llevarlo de manera más eficiente gracias a la conducción saltatoria, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se produce este fenómeno, ¿sí? En los próximos teóricos, pero es importante que esta vaina de mielina va a estar producida por los oligodendrocitos o por la célula de Schwann, dependiendo si estamos hablando del sistema nervioso central, ¿sí? O periférico. Entonces, esto va a producir que digamos, el estímulo se pueda llevar, aunque sea largo, un axón para producir un efecto, ¿sí? Entonces, el estímulo llega al soma, ¿sí? Neuronal, o a una terminación nerviosa libre, o lo que fuere, y esto va a llevarse, ¿sí? A partir de este axón, a través de una conducción saltatoria, que en realidad lo que hace es desencadenar este potencial en el receptor, un potencial de acción que se va a producir una propagación que puede llevar hacia el sistema nervioso central o también a producir directamente un efecto, como habíamos dicho, en lo que sería una respuesta más corta a nivel del un reflejo monosináptico, ¿sí? Es importante también entender que no solo los estímulos van a ser eléctricos, ¿sí? Sino que también pueden ser químicos, ¿eh? Entonces vamos a tener sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, ¿sí? Para las interacciones de distintos estímulos, ya sean desde una célula, ¿sí? En cuanto estábamos hablando de lo que podría ser una quimiorecepción, o también interacciones de neurona a neurona, como ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos mostrando básicamente es la posibilidad de que un potencial de acción pueda estar generado por una interacción de tipo química o de tipo eléctrica. ¿Mm? Para ir ya terminando, la importancia que habíamos dicho de las células del sistema nervioso, obviamente que la célula principal es la neurona, ¿sí? Pero en el sistema nervioso periférico es importante la presencia de las células satélites que tienen la función de producir factores neurotróficos y las células de Schwann, ¿sí? Que son las que eh, sostienen a los cuerpos celulares y además forman la vaina de mielina, ¿sí? Entonces, estas células de Schwann que pueden estar rodeando en alrededor de 500 a un mismo axón,
van a terminar dando la posibilidad de producir esta vaina de mielina, y esta vaina lo que va a darle de bueno al nervio, más allá de darle un sostén estructural, es poder facilitar también la conducción nerviosa, ¿sí? A través de la conducción saltatoria. Fenómeno que vamos a ver más adelante, pero a nivel del sistema nervioso central, el oligodendrocito es el que forma la vaina de mielina, y también tenemos los astrocitos, la microglía y las células del epéndimo que cumplen otras funciones, ¿sí? En el sistema nervioso central. Los astrocitos en general son los que dan soporte, determinan también o facilitan la barrera hematoencefálica, como habíamos comentado más temprano, producen factores neurotróficos y también captan potasio y distintos neurotransmisores, ¿sí? Por lo cual también regulan lo que es el medio en el cual está cada neurona, su microambiente, ¿sí? Las microglías son encargadas principalmente de la inmunidad, son fagocíticas, y las células del epéndimo son las que crean las barreras entre distintos compartimentos, ¿sí? Y son fuentes de células troncales o células madres neurales, las cuales últimamente se ha visto que están presentes, y aunque se replican en poca cantidad, son las potenciales a utilizar en nuevos tratamientos, como puede ser la enfermedad del Parkinson. En cuanto a la participación del sistema nervioso central para mantener nuestra homeostasis y ya terminar, fíjense que el sistema nervioso contribuye principalmente a regular todos los aparatos y sistemas corporales. En cuanto a lo que es el sistema tegumentario, bueno, participa obviamente el sistema simpático o el sistema nervioso autónomo en controlar el músculo liso y el unido a los folículos pilosos para la secreción de la sudoración, ¿sí? En las glándulas sudoríparas. También el sistema esquelético, ¿sí? Tiene receptores de dolor, el tejido óseo, es decir, que es un tejido que no escapa a la presencia de terminaciones nerviosas relacionadas al dolor. El sistema muscular, bueno, obviamente que está controlado por el sistema nervioso de manera muy fina, ¿sí? Los ganglios basales y la formación reticular regulan el nivel del tono muscular, el cerebelo coordina los movimientos finos, ¿sí? Entonces tenemos gran cantidad de aferencias y eferencias que van a controlar al sistema muscular. El sistema endocrino, como ya habíamos dicho, a partir del hipotálamo y la hipófisis van a producir el control de los distintos ejes que vamos a ver más adelante. A nivel del aparato cardiovascular tenemos una gran influencia del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Controlando la frecuencia cardíaca, la fuerza del latido cardíaco, la tensión arterial y el flujo sanguíneo a nivel de los vasos, ¿sí? Por los distintos mediadores que pueden producirse por estímulo del sistema nervioso autónomo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al aparato cardiovascular. A nivel del sistema inmunitario ya habíamos visto que ciertos neurotransmisores ayudaban a regular la respuesta inmunitaria. Y también puede, en el aparato respiratorio, obviamente, el sistema nervioso autónomo, regular, como habíamos dicho, el diámetro de las vías aéreas, ¿sí? Inclusive agonistas, por ejemplo, beta 2 adrenérgicos, ¿sí? Producen broncodilatación y por tanto son utilizados en la farmacología, como por ejemplo en la enfermedad de asma, ¿sí? En el aparato digestivo, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Parte del sistema nervioso autónomo, ayuda a regular todo lo que es la digestión, ya lo hemos visto, y además el parasimpático es quien estimula muchos procesos digestivos. En el aparato urinario también tenemos la importancia del sistema nervioso autónomo para regular, como ya habíamos visto en el semestre pasado, la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? Entonces participan en la formación de una orina más concentrada o diluida, además de producir también el agonismo sobre otros reguladores, como puede ser el sistema renina-angiotensina, o también la secreción a nivel de aldosterona en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, lo último que quedaría por ver es la participación, además de a través de los
distintos ejes que controlan el hipotálamo y la hipófisis es la influencia sobre el aparato reproductor, ¿sí? Donde también el autónomo va a participar, por ejemplo, en la erección peniana en el hombre, ¿sí? También en la educulación, también la estimulación o la erección del clítoris en la mujer. Y también, por ejemplo, la función muy importante que tiene a nivel de la eyección de la leche, la producción de hormonas como pueden ser la oxitocina, ¿sí? Y la prolactina, y también participan en estos estímulos mediados a través del sistema nervioso central en funciones tan importantes como la lactancia materna o el parto. Entonces ya vamos a ir viendo en cada uno de los distintos órganos y sistemas las funciones, más que nada como para ir ejemplificando y trayendo también ejemplos de cuestiones que ya hemos ido viendo en el primer semestre y que veremos también en el segundo semestre, cómo va a ser todo lo relacionado al aparato cardiovascular y el sistema endocrino. Muy bien, hasta ahí hemos llegado, eso sería todo. Agradezco su atención y espero que puedan aprovechar el resto de las clases del módulo para ir integrando distintos contenidos y conocimientos de toda la fisiología del ser humano. Muchas gracias.